Hoy día vamos a ver lo relacionado a lo que es la recolección de datos. Les he traído un material, tal vez deseen reproducirlo, y hay un taller que vamos a desarrollar, que también se lo voy a hacer llegar, a ver, un delegado. No, Carlos. Sí. ¿Cómo empezamos? ¿Dónde están las Discusión. Después de este lado. Sí. Investigación. Después, consultoría. A ver, puedo reducirlo un poquito. Para aquí Samuel y sesión 1. Ahí vamos a ver. Estos dos. El otro. El otro. Este. Yo no tengo más entradas, creo. Tengo más entradas. No bajamos. Ya, entonces vamos a guardar. Ciérralo para bajar. Guardar como escritorio. Ajá. ¿Son los dos únicos que va a utilizar? Sí. Ya está. Entonces podemos. Ciérralo. Ciérralo para poder abrir. Porque ahorita no está. Entonces expulsamos esto. ¿Puedo iniciar? Te necesito, ¿no? Sí. Ordenados. Así. Tengo un caso. Vamos acá. Ya. Ya está. ¿Dónde tiene más información? Mira que esa nota pensé que era esa. Sí, baja. Avanza. Avanzamos. Ya está.
Entonces, empezamos. Vamos a ver todo lo relacionado a la recolección de datos. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, una vez que ya nos han aprobado, ¿no?, el proyecto, ya nosotros ya entramos en la etapa de ejecución. Entonces debemos de asegurarnos de que los datos que vamos a recolectar van a permitir abordar los objetivos en el momento que se realice el análisis de ahí. Entonces vamos a ver lo relacionado a la recolección de datos. Vamos a ver primero lo que son técnicas e instrumentos de recolección de datos. Vamos a ver juntos hasta algunos criterios, cómo se elabora un instrumento de recolección de datos. Y después vamos a ver lo relacionado a los requisitos que debe cumplir un instrumento de recolección de datos para que se pueda aplicar, para que se puedan levantar los datos y esos datos sean válidos y confiables, de modo de que se puedan abordar los objetivos de manera correcta. Entonces, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces, cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, una vez que estamos ya en la etapa de ejecución, tenemos que tener acceso a los datos. Entonces, para nosotros vincularnos con los datos, tenemos lo que se llama técnicas, ¿no?, lo que son las técnicas de recolección de datos. Entonces, ¿cómo definimos las técnicas, ¿no? Dice, es el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador, que nos van a permitir a nosotros, establecer una relación con el objeto-sujeto, la unidad de estudio, la unidad de análisis, a fin de recolectar los datos. Dentro de esas técnicas tenemos la entrevista. La entrevista es una técnica de recolección de datos. ¿Cómo nosotros vamos a llegar al dato? Entonces la entrevista nos va a vincular con el dato, nos va a relacionar con los datos. Entonces, dentro de las técnicas de recolección de datos tenemos la entrevista, que puede ser estructurada con un formato estructurado o no estructurada también. Otra técnica que también tenemos para recolectar los datos, que es bien utilizada, es la observación. Cuando nosotros tenemos el instrumento, le hacemos llegar el instrumento a la unidad de estudio, ¿no?, y ellos mismos van a llenar, ¿no?, a hacer un cuestionario autoadministrado que se le conoce como encuesta. Es otra técnica bien usada para recolectar los datos. También tenemos dentro de las técnicas la observación. Nosotros podemos recolectar los datos también observando. La observación puede ser participativa. Estamos en el equipo y podemos observar la unidad de análisis para obtener el dato, o puede ser también no participativa, ¿no? Podemos estar, ¿no?, observando, ¿no?, fuera del proceso de atención en este caso, ¿no? Y también tenemos revisión de documentos. Es una técnica documental que es bien común. Nos vamos a los archivos de historia clínica, sobre todo cuando son estudios retrospectivos. Los datos están, ¿no?, en historias clínicas, en archivos, y revisamos y recolectamos nuestros datos. Es otra manera también de tener acceso a los datos, ¿no?, lo relacionado a lo que son técnicas e instrumentos de recolección de datos. Vamos a ver el instrumento, ¿no?, lo relacionado al instrumento. En los proyectos de investigación tenemos un punto, que es técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas son las que hemos visto, las más usadas, y como instrumentos siempre tenemos que describir el instrumento con el cual estamos trabajando. Dice que el instrumento es el formato. Entonces, la primera opción para seleccionar el instrumento es buscar uno que ya esté validado, estandarizado. Esa es la primera opción, buscar instrumentos estandarizados. Siempre y cuando el instrumento mida la variable que, ¿no?, estamos interesados. De repente, es una variable sobre conocimiento de una guía que recién se ha implementado y no vamos a encontrar un cuestionario que nos permita medir esos conocimientos. Entonces, no vamos a ver en la necesidad de crearlo. Pero si es una variable para la cual ya existen instrumentos, la primera opción es buscar uno de esos instrumentos, buscar su información de validez, su validez y la confiabilidad, que lo vamos a hacer más adelante, registrarlo en nuestro proyecto y de esa manera nos ahorramos ese trabajo de validación. Porque de lo contrario tendríamos que crear un instrumento propio y someterlos a esos requisitos de validez y confiabilidad que exige el rigor metodológico, el rigor científico, ¿no? Entonces, el instrumento es el mecanismo, ¿no?, que utiliza el investigador para recolectar y registrar los datos. Ahí vamos a registrar nuestros datos. Entre estos se encuentran los formularios, las pruebas de aptitudes, listas de chequeo, que ustedes utilizan bastante, ¿no? Listas de chequeo utilizan bastante.
cuestionarios que miden, instrumentos que miden actitudes también utilizan bastante. Entonces, los cuestionarios, dice que tal vez es el instrumento más utilizado para recolectar los datos. Dice, un instrumento consiste en un conjunto de preguntas. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, por eso se llama cuestionario, ¿no? Preguntas. Un conjunto de preguntas que han sido elaboradas en función a las dimensiones que identificamos nosotros a la hora de hacer nuestra operacionalización de variables, identificamos nuestras dimensiones, después para medir cada dimensión identificamos nuestros indicadores y de ahí salieron todas las preguntas que permiten abordar la variable en toda su integridad. Entonces, esos son los cuestionarios. ¿Qué tipos de preguntas pueden haber en un cuestionario? Se recomienda, si es un trabajo de investigación, el cuestionario nos va a permitir levantar los datos. Esos datos vamos a tener que procesarlos. Entonces, se recomiendan preguntas cerradas, porque si son preguntas abiertas es muy difícil analizarlo, ¿no? Resumir esas preguntas abiertas. Cuando son preguntas abiertas, ¿no? Las respuestas son bien variadas. Si va a ser así, lo ideal sería que nosotros tendríamos que después agruparlas para poder analizarlas. Pero de preferencia, preguntas cerradas para poder hacer un buen análisis estadístico. Entonces, el contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado, ¿no? Como los aspectos que se miran. Pueden haber preguntas abiertas o cerradas. Se recomienda preguntas cerradas para lo que es el análisis estadístico. Por rato se bloquea. Era por el video. No, no hay problema con el video. ¿Ya? ¿Con esto? Claro, si pudiera, si no viene por acá. Sí. Ah, sí. Con respecto al tamaño del cuestionario, ¿no? Con respecto al tamaño del cuestionario, dice, no existe una regla respecto, ¿no? al tamaño del cuestionario, pero se recomienda, ¿no? de que no lleve mucho tiempo a la persona a la cual se le va a aplicar, ¿no? 35 minutos, ¿no? Pueden ser, como máximo podría ser adecuado, por encima ya es un poquito tedioso. Entonces, nosotros también tenemos escalas, así como hay cuestionarios que está compuesto por preguntas, tenemos escalas que miden actitudes que está compuesto por afirmaciones. El cuestionario está compuesto por preguntas. Por ejemplo, el cuestionario para evaluar conocimientos está compuesto por preguntas. Vamos a tener una serie de preguntas. Pero si queremos medir actitudes, ya son afirmaciones. Afirmaciones que tienen respuestas en alternativa Likert, ¿no? Son afirmaciones. Una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable respecto a un objeto suscípolo. Entonces, los seres humanos tenemos actitudes hacia muy diferentes, ¿no? Objetos, ¿no? Por ejemplo, actitudes con respecto a la pena de muerte, ¿no? Entonces, las actitudes se caracterizan porque tienen un signo, pueden ser positivos o negativos, ¿no? Tienen sí. Las actitudes, ¿no? Tienen diversas propiedades. Entre ellas destaca la dirección. Puede ser positiva, o sea, a favor. Puede ser negativa, en contra. Estamos a favor o estamos en contra. Es una característica de las actitudes. Y también tienen magnitud. Estamos a favor, de acuerdo, o también muy de acuerdo. O también podemos estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, ¿no? Entonces tienen una dirección y tienen una magnitud. Cuando ustedes creen instrumentos para medir actitudes, tienen que ser afirmaciones, ¿no? Y la respuesta puede ser favorables o desfavorables con respecto a lo que estamos, ¿no?
al ítem. A diferencia de las preguntas que son, al cuestionario, que son preguntas alternativas. De estas alternativas tenemos, por ejemplo, la correcta, la incorrecta y algunas incorrectas. Entonces, cuando se evalúan actitudes, utilizamos la escala tipo Likert, ¿no? Dice, consiste en un conjunto de ítems, ¿no?, presentados en forma de afirmaciones. Son afirmaciones. Vamos a estar a favor o en contra, ¿no?, cuando respondamos a esas afirmaciones. Para medir la relación de los objetos, ¿no? Dice que la escala Likert tiene de 3 a 5 o 7 categorías. O sea, se caracteriza porque son más de 2 categorías. El tipo de respuesta puede ser dicotómicas, 2 categorías. Si son más, ya son politómicas, y ahí es donde trabajamos con la escala de Likert, ¿no? Un ejemplo, ¿se debe aplicar la pena de muerte a los delitos de sicariato? Si estamos a favor, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y si estamos en contra, en desacuerdo. Y también magnitud, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo. En desacuerdo, muy en desacuerdo. También tenemos una opción neutra, ¿no?, que es ni acuerdo ni desacuerdo. Por lo general, en los trabajos de investigación tratan de, algunos eliminan, ¿no?, esa alternativa neutra para forzar a que, ¿no?, a tener respuestas favorables o desfavorables, ¿no?, a favor o en contra. Otra manera también de crear instrumento, ¿no?, de caracterizar los ítems, es también con este tipo que es diferencial semántico, ¿no? Dice, es una serie de pares de adjetivos extremos, justo o injusto, y le ponen números. Y uno va a marcar, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a la opción que escoja, ¿no? De repente, injusto, y sí como injusto. Acá tenemos, es como una escala Likert, se conoce como diferencial semántico, ¿no? Además tenemos nosotros también, así como tenemos para medir actitud, tenemos guías de observación también, ¿no? Ustedes utilizan bastante las guías de observación. Por ejemplo, si van a evaluar el cumplimiento, ¿no?, de algunas técnicas, de algunas medidas, por decir, de bioseguridad, ustedes van a observar, ¿no? Y para eso van a crear una guía de observación donde van a registrar su información. Entonces, son instrumentos válidos y confiables, ¿no?, orientados a la medición de comportamientos. Cuando se evalúan comportamientos, se utilizan este tipo de instrumentos, guías de observación, ¿no? Dice, puedo utilizar como instrumento de medición en muy diversas circunstancias, ¿no? Entonces, por lo general se orientan a medir conductas, comportamientos. Por ejemplo, un ejemplo de una guía de observación. Entonces tenemos aquí la guía y se observa, ¿no?, y se marca, sí, no, sí, no. Bueno, guía de observación. Con respecto a la elaboración de instrumentos, ¿no?, dice, en una investigación hay 2 opciones respecto al instrumento de medición, como le mencioné al principio, ¿no? Tenemos 2 opciones. La primera es elegir un instrumento ya desarrollado, ya validado, ya estandarizado, que cumple todo el rigor metodológico, en lo que es instrumento de recolección de datos, de los que ya existen. Esa debe ser nuestra primera opción. Nosotros debemos evitar crear un instrumento si es que ese instrumento, el instrumento que mide la variable en la cual estamos interesados, ya existe. Entonces, la primera opción es seleccionar un instrumento del mercado, ¿sí?, que ya cumpla los requisitos de validez y confiabilidad. Es la primera opción. En el caso de que no exista para esa variable, no existe, entonces nos vemos en la necesidad de crear uno nuevo y tenemos que asegurarnos de que ese instrumento sea válido y confiable. Vamos a ver ahora algunas técnicas de cómo nosotros podemos evaluar la validez y la confiabilidad del instrumento de recolección de datos. Entonces, la primera opción es escoger uno que ya existe. Si ustedes se ven en la necesidad de crear su propio instrumento, entonces deben, digamos, el éxito que tengan en la creación de un instrumento va a depender de una buena operacionalización de variables, ¿no? Si ustedes hacen una buena operacionalización de variables, es bastante probable que su instrumento resista, ¿no? Resulte válido, resulte, ¿no?, confiable, ¿no?, si es que ustedes tienen una buena operacionalización de variables. Porque
un instrumento de medición debe tener la capacidad de medir la variable que nosotros pretendemos medir, ¿no? ¿Y cuándo se va a lograr eso? Cuando ese instrumento aborde la variable en toda su integridad. Y si nosotros tenemos una buena operacionalización, porque la operacionalización ¿en qué consiste? En determinar los principales factores que permiten abordar la variable. Esos principales factores los conocemos como dimensiones. Si nosotros identificamos bien esas dimensiones, entonces las preguntas van a estar orientadas a esas dimensiones. Ahora, ¿cómo salen las preguntas? De cada dimensión, entonces si yo he identificado mis dimensiones, yo sé que esas dimensiones me van a permitir abordar la variable en toda su integridad. Ahora, ¿cómo abordo cada dimensión? Entonces tengo que identificar los indicadores. Entonces, si yo logro identificar los indicadores de cada dimensión, entonces voy a tener la seguridad de que cada dimensión la voy a medir de manera íntegra. Entonces, los ítems saldrían de esos indicadores. Y de esa manera, al menos aseguraríamos la validez de contenido del instrumento. Entonces, cuando nosotros elaboremos nuestro propio instrumento, debemos de asegurarnos de que nuestra operacionalización de variables está bien realizada. Entonces, listamos nuestras variables, ¿no? Después revisamos la definición operacional, o sea, la definición de esa variable. Al definir esa variable, vamos a identificar los factores que implican esa variable, que serían las dimensiones, y entonces podemos obtener una buena operacionalización, ¿no? Entonces, tenemos que revisar nuestra operacionalización de variables, y de esa manera nosotros vamos a poder elaborar nuestro instrumento sin problemas, ¿no? Es muy importante contar con una buena operacionalización de variables, porque de ahí es donde sale el instrumento. Aquellos que crean instrumentos, que su trabajo es crear instrumentos, se basan en una buena operacionalización de variables. A veces ese punto queda un poco, no queda bien definido, la operacionalización de variables en los proyectos de investigación, y es importante incidir en eso, ¿no? Porque está relacionado directamente con el instrumento y también con el dato, ¿no? Que nos va a servir más adelante para hacer todo el análisis, ¿no?, estadístico, y poder abordar nuestros objetivos. Es también así que, por lo general, los objetivos específicos salen de las dimensiones de la variable. Los objetivos específicos salen de las dimensiones de la variable. Entonces, es fácil abordarlo porque el instrumento aborda esas dimensiones a través de los ítems, ¿no?, que han salido a su vez de los indicadores de cada una de las dimensiones. O sea, se puede lograr los objetivos con facilidad cuando nosotros tenemos una buena operacionalización de variables. Entonces, si nosotros analizamos cualquier instrumento estandarizado, ya validado, revisen cualquier instrumento que mide estrés, que mide, no, digamos, ansiedad, cualquier instrumento, y ustedes identifiquen las dimensiones, y van a ver que todos los ítems corresponden a cada una de esas dimensiones. Identifican los indicadores y van a ver que todos cumplen esa norma, ¿no? De los indicadores han salido los ítems, y los indicadores han salido de las dimensiones, y las dimensiones son los factores que permiten abordar la variable en toda su integridad. Por ejemplo, el instrumento que mide estrés laboral, ¿no?, tiene 3 factores. En la definición operacional de la variable, ¿no?, estrés laboral, vamos a encontrar esos 3 factores, que a su vez son las dimensiones. Tenemos una dimensión que es agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Esas son las dimensiones que vamos a encontrar en ese instrumento ¿no?, que mide el estrés laboral, ¿no? De repente, hay algunas dimensiones más específicas, pero son las más identificadas, ¿no? Entonces, tenemos esos 3 factores, que son las 3 dimensiones de lo que es la variable estrés laboral. Entonces, nosotros tendríamos que identificar los indicadores de cada una de estas dimensiones para obtener los ítems. Ahora vamos a ver cuáles son los indicadores de cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, de la dimensión agotamiento emocional tenemos abrumado, ¿no?, agotado, ¿no?, que de repente nos pasa mucho, ¿no? Abrumado y ayunado. Abrumado y agotado. Indicadores de agotamiento, ¿no?, emocional, que es una dimensión. Entonces, si nosotros vamos a crear el instrumento, nosotros tenemos que hacer preguntas relacionadas con este indicador y con este indicador. De esa manera estamos abordando esta dimensión en toda su integridad. Esta otra dimensión, despersonalización, respuesta impersonal, falta de sentimiento, es otra dimensión de esa variable. Entonces tendríamos que buscar, ¿no?, formular los ítems para cada una de esas
de esos indicadores, ¿no? De esa manera estamos abordando la variable en toda su integridad. Otra dimensión, realización personal. Sus indicadores, sentimientos de competencia, realización exitosa, son indicadores de esa dimensión. Entonces, con esos indicadores, nosotros ya nos ponemos a formular cada uno de los ítems que me permita abordar esos indicadores en toda su integridad. Cuando ese instrumento sea sometido a juicio de expertos, a los expertos se les va a preguntar, ¿el ítem corresponde a alguna dimensión? Y como ha salido de los indicadores que son parte de las dimensiones, simplemente va a poner sí, ¿no? Va a ser como un formalismo. A no ser que por ahí pusieron un ítem que no corresponde. ¿Qué pasa si nosotros creamos un instrumento sin tener en cuenta la operacionalización? Con nuestra experiencia. Entonces vamos a hacer preguntas sobre esto, sobre esto, sobre esto, pero no nos estamos guiando de la operacionalización. Si por ahí se nos quedó fuera un indicador, entonces ese instrumento va a tener problemas de validez de contenido porque de ese indicador no han salido ítems. Y peor, también se nos puede quedar una dimensión fuera. Y van a ver, cuando los expertos revisen, no has hecho preguntas sobre esto, que son indicadores o dimensiones que no han tenido en cuenta. Entonces, es importante una buena operacionalización de variables. Vamos a comprobar, miren, dice que en la dimensión agotamiento emocional son esos indicadores. Dice que estos ítems 1, 2, 3 corresponden a esa dimensión. Entonces deben de estar en alguno de esos indicadores. Miren los ítems 1, 2, 3, me siento emocionalmente agotado. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío. Cuando me levanto por la mañana, ¿no? Me enfrento a otra jornada, me siento fatigado. Son ítems que han salido de dónde? De estos indicadores, ¿no? Entonces tratan de abordarlo, al abordar estos indicadores están abordando la dimensión. Ahora si vemos aquí la despersonalización, ¿no? Entonces respuesta impersonal, para ese sentimiento, dice que los ítems 5, 10, 11 corresponden. Vamos a ver 5. Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales. O sea, eso ha salido de ese indicador. Este es un instrumento ya estandarizado que ya todos lo conocemos. Entonces, los instrumentos se han creado de esa manera, ¿no? Se seleccionó la variable en la cual estábamos interesados, después identificamos los factores que tienen que ver con esa variable, que son las dimensiones, luego los indicadores, y de ahí obtenemos los ítems. De esa manera vamos a crear un instrumento que asegure la validez del contenido. Mi otro archivo. ¿De recolección? Sí. Sí. Continuamos con lo que es la recolección de datos, ¿no? Hemos visto algunos aspectos básicos de lo que son, ¿no? Las técnicas, ¿no? Los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Hemos visto lo básico, los puntos básicos, algunas recomendaciones, cómo crear un instrumento de recolección de datos, ¿no? Ahora sí vamos a enfocarnos ya en los instrumentos, en los requisitos que debe cumplir ese instrumento de recolección de datos para poder afirmar de que es válido y que vamos a poder utilizarlo, ¿no? En la recolección de datos y abordar estos objetivos de manera correcta, ¿no? Es importante asegurarse de la calidad del dato. Si la calidad del dato no logramos asegurar la calidad del dato, ¿de qué vale que hagamos un buen análisis estadístico, abordemos correctamente con las pruebas correctas cada uno de los objetivos que hemos planteado si los datos están mal? No son válidos, no son confiables y los resultados no van a ser ni válidos ni confiables. Entonces tenemos que asegurarnos de la calidad del dato, ¿no? Entonces la calidad del dato va a depender del instrumento, ¿no? Porque en algunos casos los datos no son objetivos. Algunos datos son subjetivos, son abstractos, no podemos medirlos.
Si son objetivos, bueno, la talla no va a haber problema, ¿no? Ustedes pueden, ¿no?, obtener ese dato. El peso va a depender de la balanza, ¿no? La confiabilidad va a depender de la balanza, que esté bien calibrada, ¿no? La frecuencia cardíaca, todo. Hay algunos datos que son objetivos, que no hay mucho problema con lo que es la confiabilidad, porque va a depender de repente de los equipos, ¿no? Pero hay variables que no son objetivas, que son subjetivas, son producto de un constructo, ¿no?, que nosotros hemos creado, son abstractas. Por ejemplo, los conocimientos no los vemos, ¿no? Las actitudes no las vemos. Entonces, en esos casos no podemos medirlas directamente, no podemos observarlas, no podemos tocarlas, no podemos medirlas directamente. Entonces, en esos casos nos vemos en la necesidad de esa variable abstracta que no vemos, convertirla en un indicador real que podamos analizar, ¿no? Tenemos que convertir esa variable abstracta en un indicador real. ¿Y quién hace eso? ¿Quién nos convierte esa variable abstracta, los conocimientos, ese constructo que está en nuestro cerebro? ¿Quién lo convierte en un indicador real que veamos? El instrumento, porque al final el instrumento va a convertir esa variable abstracta que no vemos en un número. De repente un 2 en conocimientos de bioseguridad, un 17, SAP tiene mayores conocimientos de bioseguridad que su compañera. ¿Por qué? Porque ¿quién ha permitido eso? El instrumento. No vemos sus conocimientos observándolos, ¿no? Es una variable abstracta, pero el instrumento es el que va a convertir esa variable abstracta en un indicador real con el cual nosotros podamos analizarlo y abordar los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, por eso es importante que ese instrumento realice esa actividad de manera correcta, ¿no? Y para eso ese instrumento tiene que ser válido para que mida de la mejor manera esa variable abstracta y confiable. Entonces, el instrumento juega un papel muy importante en lo que es, ¿no?, la medición de esas variables abstractas, constructos, ¿no?, conceptos que nosotros no vemos. Las variables objetivas no hay problema, pero las variables subjetivas que no vemos, ahí el instrumento va a ser el intermediario, y por eso que se pone mucho énfasis en lo que es la validez y la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, para que ese dato que nos arroje ese instrumento refleje bien esa variable que no vemos y podamos analizarla, relacionarla, ¿no?, y abordar los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, en el proceso de investigación, en el cual estamos inmersos la mayoría, ¿no?, luego que se ha seleccionado el diseño, su diseño de estudio, un diseño experimental, de repente no experimental, observacional, de repente un estudio correlacional, descriptivo, comparativo, analítico. Una vez que han hecho ustedes eso y han seleccionado su muestra con su fórmula adecuada, la calidad del dato también va a depender de la muestra. Si la muestra es insuficiente, esos datos no son confiables, ¿no?, como para poder generalizar esos resultados a la población de la cual lo hemos extraído. Entonces, una vez que hemos hecho eso, en función al problema, los objetivos, las hipótesis, en el caso de que, ¿no?, de que nuestro trabajo tenga hipótesis, el siguiente paso es recolectar los datos, ¿no?, que permitan medir esas variables para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, recolectar datos implica 3 actividades que están vinculadas entre sí. Lo que ya hemos tocado, seleccionar el instrumento, ¿no?, de medición, de los disponibles. Si no hay, vamos a tener que crear uno nosotros, ¿no? Pero la primera opción es seleccionar de los disponibles. Luego aplicamos nuestro instrumento de medición y luego preparamos nuestros datos, los codificamos de manera correcta, que lo vamos a hacer, ¿no?, más adelante, para poder someterlo a análisis estadístico y abordar los objetivos. Son procesos actividades que están vinculadas entre sí. Entonces, dice, en la ciencia en general, medir significa asignar números a objetos y eventos, ¿sí? Asignar números. Nosotros hemos visto que cada vez, nosotros hemos tenido la experiencia que cada vez hacemos una investigación, tenemos que asignar números, ¿no?, a objetos, eventos. Por ejemplo, si queremos medir los accidentes, los choques que se producen en una esquina bien transitada, simplemente observando, nosotros podemos, porque es objetivo, ¿no?, podemos contar, podemos ver y de esa manera podemos asignar números, ¿no? Han habido 10 en esta semana, ¿no? Hechos objetivos que nosotros, ¿no?, podemos observar, ¿no? Entonces, en ciencia general, medir significa asignar números a objetos o eventos, ¿no?
de acuerdo a ciertas reglas, dadas en función a las características observables, ¿no?, que pueden verse o pueden tocarse. Esa es una definición de lo que es medir, una definición de lo que es medir, ¿no? Entonces podemos medir el peso de tumores, que en balance podemos medir, ¿no?, esos pesos. Podemos medir estaturas, podemos medir, ¿no?, cuantificar las fracturas que se han presentado en un, ¿no?, digamos, en un periodo dado, viendo simplemente la radiografía, podemos contar, ¿no?, medir esas variables, cómo se está presentando, cómo se está comportando esa variable. De esa manera podemos nosotros medir, son características observables que se pueden medir de esa manera, ¿no? Pero como les comentaba, no siempre las características van a ser observables, ¿no? Entonces, la medición también puede definirse como el proceso de vincular conceptos abstractos, conocimientos, ¿no?, actitudes de repente, ¿no? Con indicadores reales. Esa también es una definición de lo que es medición, ¿no? Y en este proceso el instrumento de medición juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, el instrumento de recolección de datos es fundamental cuando medimos ese tipo de variables. Entonces, vamos a ver qué requisitos debe cumplir un instrumento de recolección de datos para que se pueda aplicar en un trabajo de investigación. Entonces, todo instrumento de recolección de datos debe cumplir dos requisitos. Uno de ellos es la validez y el otro la confiabilidad. ¿Qué es la validez? La validez es la capacidad, ¿no?, del instrumento para medir la variable que pretende medir. Entonces, si ese instrumento tiene la capacidad de medir la variable que pretendemos medir, ese instrumento va a ser válido, ¿no? Ese es el concepto de validez, la capacidad del instrumento para medir la variable que pretendemos medir. Y el otro concepto, la confiabilidad, es la capacidad del instrumento para reproducir sus resultados si se aplica repetidamente. Si usted se sube en una balanza y le dice pesa 60, se bajan, se vuelven a subir, y dice pesa 80, usted dice esa balanza no es confiable, ¿no?, porque no está reproduciendo. Igual puede ocurrir con un instrumento de medición. Le miden su conocimiento de bioseguridad y sale que tiene una nota de 17. Le vuelven a medir y sale, digamos, 0,8. Eso no es, ese instrumento no es confiable. No reproduce sus resultados si se aplica repetidamente, ¿no? Entonces, si se aplica repetidamente el instrumento debe reproducir sus resultados. Si es un periodo corto, ¿no? Entonces, la validez se refiere al grado en el cual el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Ese es el concepto de validez. Dentro del concepto de validez tenemos la validez de contenido, y también validez de constructo, y también validez de criterio. Cuando se somete a juicio de expertos, existen formatos que nos permiten evaluar esos tres tipos de validez, que también se puede hacer con análisis estadístico. Es un poquito más abstracto. Se aplican pruebas estadísticas y se evalúa la validez de constructo. Entonces, validez de contenido, ¿no? Este tipo de validez consiste en el análisis de contenido del instrumento evaluativo, ¿no?, para determinar si este constituye una muestra representativa del dominio, o sea, si está abordando la variable en toda su integridad. Entonces, ese instrumento presenta validez de contenido, si aborda la variable en toda su integridad. O sea, no se ha quedado ningún indicador sin medir. Hemos hecho preguntas de todos los indicadores. Ese instrumento tiene, por decir, 3 dimensiones y tiene un total, digamos, de 30 indicadores. Mínimo, ese instrumento tiene un ítem por cada indicador. Mínimo. Puede tener más ítem por indicador, pero mínimo debe tener un ítem por cada indicador, porque todos los indicadores deben ser medidos para que podamos asegurar que estamos abordando la variable en toda su integridad. Entonces, se recomienda más de un ítem por indicador para que cuando lo sometan a validez por juicio de expertos, a veces ellos dicen este ítem no va, lo borran y no tienen problemas de que se quede un indicador sin medir, ¿no? Entonces, lo ideal es de que ese instrumento mida la variable en toda su integridad. O sea, tiene que medir bien sus 3 dimensiones y tiene que evaluar todos los indicadores que han identificado. Entonces, un ejemplo, por decir, una prueba diseñada para medir conocimientos de operaciones matemáticas básicas, las que enseñan en primaria. ¿Cuáles son? Suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Supongamos que creamos una prueba para evaluar los conocimientos de operaciones matemáticas básicas y no ponemos divisiones y el alumno saca 20. Esa nota no es válida porque le añadimos las divisiones y de repente de 20 saca 18, baja 18, ¿no? Entonces,
ese instrumento tendría problemas de validez de contenido porque no está abordando la variable en toda su integridad, ¿no? Y la variable, para que sea abordada en toda su integridad, tiene que estar abordada en todas sus dimensiones y todos los indicadores que corresponden a cada una de esas dimensiones. Entonces, eso ocurriría si es que nosotros, ¿no? ¿no? Creamos una prueba para evaluar conocimientos de operaciones matemáticas básicas si no tenemos en cuenta una dimensión. Tendría el problema de validez de contenido. Entonces, un tipo de validación que se usa con bastante frecuencia en los trabajos de investigación, en las universidades, en la mayoría de las universidades utilizan la prueba de la validez, ¿no? Según juicio de expertos, ¿no? Validez de contenido según juicio de expertos, de constructos según juicio de expertos, ¿no? De criterios según juicio de expertos, es bien frecuente, ¿no? Validar instrumentos según juicio de expertos. Es bien común, la mayoría actualmente valida sus instrumentos según juicio de expertos y la confiabilidad así como una muestra piloto, ¿no? Pero la validez la mayoría la evalúa con juicio de expertos. También se hace con análisis de ítem, pero por lo general este tipo de validez lo hacen aquellos que se dedican a construir instrumentos. Si uno construye un instrumento que quiere estandarizarlo para que se aplique en cualquier parte, entonces por lo general se es más exigente en este proceso de validación. Se hace una validación, hacemos el juicio experto, pero también por análisis de ítem. Se mete a la computadora y la computadora va a determinar si, por ejemplo, si estamos hablando de validez, la computadora va a determinar qué ítem tiene la capacidad de discriminar, por decir, si hay conocimiento entre el que sabe y no sabe. Porque si un ítem no tiene la capacidad de discriminar entre el que sabe y no sabe, ese no es, por lo general, no resulta válido, ¿no? Entonces, y eso lo hace la computadora. Agarra, analiza los primeros, analiza los últimos, y ven qué porcentaje respondió correctamente los primeros de los últimos, y de ahí saca, ¿no? De ahí llega a la conclusión si es que existe, ¿vale? Se hacen correlaciones también, ¿no? Son análisis estadísticos. Pero uno de los más usados es el juicio de expertos. Tienen que seleccionar expertos en el área, ¿no? Y ellos van a emitir sus opiniones con respecto a cada uno de los ítems. Después, esos resultados del juicio de expertos, vamos a tener nosotros que someterlos a una prueba estadística, prueba binomial. Hay una prueba de Eiken también que se está utilizando bastante, sobre todo cuando se validan guías, ¿no? Guías, ¿no? De tratamiento, guías de cuidado, están utilizando el P de Eiken. Entonces, son estadísticos que se utilizan bastante para lo que es el juicio de expertos, ¿sí? Entonces, si nosotros optamos por validar nuestro instrumento según juicio de expertos, tenemos que seleccionar entre 5 y 10 expertos. Se les recomienda que sea de 8 a 10. De 8 a 10. Porque cuando son pocos expertos, 5 expertos por decir, basta que 2 estén en desacuerdo, o que uno esté en desacuerdo con ¿no? en un ítem, y ese ítem ya no es válido. Basta que uno esté en desacuerdo. Pero si son 10, uno puede estar en desacuerdo y 2. 3 ya ese ítem ya se clasifica como no válido. Entonces, se recomienda de 8 a 10, ¿no? Teóricamente dice de 5 a 10, pero de 8 a 10 sería, ¿no?, más recomendable para que podamos evaluar bien cada uno de nuestros ítems. Entonces, entre 5 y 10 jueces analizarán cada ítem en función a la definición operacional. Porque, ¿qué dice la pregunta? ¿El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable? Entonces tienen que revisar la definición operacional para identificar las dimensiones y ver si ese ítem corresponde. Y debe corresponder porque ese ítem salió de un indicador. Y el indicador salió de la dimensión. Entonces debería salir. Pero si uno ha creado de manera no correcta el instrumento, los expertos se van a dar cuenta de que ese ítem no corresponde a ninguna dimensión y por lo tanto no permite, no tiene que ver nada con la variable, ¿no?, que estamos interesados en medir y por lo tanto no es válido, ¿no? Van a coincidir algunos. Dice, entre 5 y 10 jueces analizarán cada ítem en función a la definición operacional dada, ¿no?, de la variable, ¿no? Luego se analiza y se establece el grado de acuerdo entre los jueces, ¿no?, entre los expertos. O sea, ¿qué tan de acuerdo están ellos con respecto al ítem, si es válido o no es válido? Se supone que la mayoría debe concordar en que el ítem es válido. Si la mayoría concuerda en que el ítem es válido, entonces es probable que ese ítem resulte válido. Por decir, de los 10 expertos, ¿no?, si 9 dicen que el ítem es válido, nosotros podemos decir
de que ese ítem es válido por concordancia, pero no simplemente porque fue 9 contra 1, sino porque hemos hecho un análisis estadístico con una prueba binomial, nos ha arrojado un valor de significancia estadística que sale de la tabla, y este nos va a decir de que ese ítem es válido. Por decir, ese mismo instrumento en otro ítem sale de que 7 dicen que es válido y 3 dicen que no es válido. Nosotros, si hacemos un análisis así, digamos, sin rigor metodológico, sin respetar el rigor científico, diríamos de que ese ítem es válido porque son 7 a favor y 3 en contra. Vamos a decir, ese ítem es válido. Pero si lo sometemos a rigor estadístico metodológico, no va a salir que no es válido. Porque a pesar de que 7 están a favor y 3 están en contra, si le aplicamos la prueba binomial, va a salir de que no hay concordancia a favor del ítem. Nos va a salir un valor de significancia estadística superior a 0.05 y nos va a decir qué es lo que nos dice la prueba, de que hay empate. Hay empate entre acuerdos y desacuerdos. Es bien exigente, ¿no? Imagínense, 7 contra 3, y si le aplicamos el rigor científico, dice que hay empate. Es como que Perú le gana a Chile 7-3 y le aplicamos el rigor, dice es empate, ¿no? Es empate. Perú no le ganó, ¿no? Empate. Ese es el rigor que nos van a exigir en nuestro trabajo de investigación. Ese es el mismo rigor que se exige cuando nosotros vamos a concluir de que una intervención que hicimos fue efectiva. También se hace una prueba estadística, se obtiene un valor de significancia estadística y se debe de determinar, debe de concluir de que esa diferencia, que la mejora fue significativa. Para eso se hace una prueba estadística y se analiza un valor de significancia estadística, igual que en la prueba binomial, que debe ser menor que 0.05 para decir de que la intervención fue efectiva, ¿no? Que hubo un cambio significativo. Entonces es bien exigente. Entonces, eso ocurre cuando nosotros también validamos nuestro instrumento, aplicamos juicio de expertos, validamos ese instrumento, lo sometemos a la prueba binomial y nos va a salir un valor de significancia estadística que va a depender del número de acuerdos y el número de desacuerdos con respecto a cada ítem, ¿no? De los expertos. Vamos a ver ejemplos. Entonces, por ejemplo, miren, este es un pequeño resumen de la tabla binomial que utilizaríamos nosotros para hacer la evaluación de los resultados de los expertos, ¿no? En relación al instrumento. Entonces, supongamos que ustedes optan por trabajar con 7 expertos, ¿no? Porque dice de 5 a 10, ¿no? Supongamos que optan por trabajar con 7 expertos. Si los 7 están de acuerdo con el ítem, van a revisar el ítem, dicen, ese ítem, ¿no? ¿Corresponde a alguna dimensión de variable? Los 7 dicen que sí. 7 acuerdos, 0 desacuerdos. ¿Cuánto vale el valor de significancia estadística P? 0.008. Es inferior a 0.05. Entonces nosotros podemos concluir de que los expertos concuerdan en que ese ítem es válido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de los 7 expertos, 6 acuerdos y un desacuerdo? Miren, ¿cuánto vale el P? 0.063. Entonces, ahí ese ítem no es válido. Según la prueba binomial aplicada al resultado de juicio de expertos, ese ítem no es válido porque el P salió mayor a 0.05. Miren el rigor, ¿no? Entonces, estamos trabajando con 7, y con 1 resultó no válido. Pero si estamos trabajando con 10, 9 expertos, un desacuerdo, sigue siendo válido. 10 expertos, ¿no? 8 acuerdos, 2 desacuerdos, un poquito que excedió el 0.05, pero se puede aceptar ese ítem, ¿no? Porque está cerca del 0.05. Entonces, podríamos tener hasta 2 desacuerdos para considerar válido el ítem que estamos evaluando. Entonces, estos son resultados de la tabla binomial. Esta es la fórmula con la que se obtiene el P. Se está trabajando para P 0.5, Q 0.5, P como los acuerdos, Q los desacuerdos, se está trabajando con lo que diríamos nosotros un empate, ¿no? Empate entre acuerdo y desacuerdo. Nosotros debemos rechazar ese empate y concluir de que los acuerdos le ganan a los desacuerdos. ¿Cuándo nosotros vamos a rechazar ese empate y concluir que los acuerdos le ganan a los desacuerdos? Cuando el P salga menor que 0.05. Es decir, los acuerdos le están ganando a los desacuerdos. Entonces,
esta es la tabla que vamos a utilizar. Hay un taller que vamos a desarrollar hoy día, donde vamos a validar un instrumento, donde se ha simulado los resultados del juicio de experto y vamos a analizar si el instrumento es válido o no. Es una práctica sencilla. Trabajamos a mano. Entonces, aquí tenemos los ejemplos, ¿no? En el caso de 10 expertos, 6 acuerdos, 4 desacuerdos, el P vale 0.377, ¿no? 10 expertos. 6 acuerdos, 4 desacuerdos. Entonces, eso lo sacamos, podemos utilizar esta pequeña tabla, pero hay una tabla completa, que es la tabla binomial, que tiene los datos más completos, porque acá llegamos solamente hasta 4 desacuerdos, aunque más desacuerdos difícil que se presenten en un trabajo de investigación. Se le podía presentar, ¿no? Pero la tabla completa, se les hago llegar en la copia, ¿no? Hay un material que les he hecho llegar para que reproduzcan. Entonces, aquí estamos poniendo ejemplos sobre algunos casos que se pueden presentar, ¿no? Si de los 10 expertos, 9 están de acuerdo, si no están de acuerdo, el ítem resulta válido, porque el P es 0.011. Solamente un desacuerdo. Este es el formato que nosotros utilizamos para evaluar el instrumento de recolección de datos según juicio de expertos. Este es el formato. Acá tenemos los ítems y la respuesta de los expertos la vamos a registrar en ese formato. Y después, a la hora del taller, hay algo de persona porque le voy a tener una persona que es entonces, este es el formato que nosotros utilizaríamos para hacer el análisis de los resultados del juicio de expertos. Entonces, nosotros realmente le hemos hecho llegar a los expertos el formato donde le presentamos nuestros ítems y le damos ahí las opciones para que él marque acuerdo o desacuerdo con ese ítem. Le hacemos la pregunta, ¿el ítem corresponde a alguna dimensión de la variable? Él va a responder acuerdo o desacuerdo. Ese formato también se lo voy a hacer llegar. Algunos ya lo tienen en la universidad, el formato de la Cayetano, ¿no? Algunos lo tienen, de todas maneras para que ¿no? lo tengan si se les ha extraviado. En el formato que se le hace llegar al experto, ahí están, ¿no? Hay una pregunta. ¿El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable? Que va a responder acuerdo o desacuerdo. Entonces, si el experto 1 en el ítem 1 respondió acuerdo, en el ítem 2 acuerdo, vamos a poner acá acuerdo, 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 de repente desacuerdo y así. Todas las respuestas del experto 1 con respecto, ¿no? a todos los ítems, en lo que es validez de contenido. Porque también hay otra pregunta que tiene que ver con validez de constructo. Y así vamos a llenar. Acuerdos, desacuerdos, acuerdos, desacuerdos, ¿no? Al final vamos a tener A y D. Vamos a tener varias A, que son acuerdos, y D, desacuerdos. Contamos los acuerdos. Contamos los acuerdos. Y en función a los acuerdos y desacuerdos, después vamos a ir a la tabla binomial, y en esa tabla binomial vamos a ver el P, el valor de significante estadística que le corresponde a esa configuración de acuerdos y desacuerdos que se ha dado para ese ítem. Y vamos a tener el valor del P. Así para cada ítem. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos y dividirlo entre el número de ítems para sacar el P promedio. O también podemos sacarlo directamente el P promedio, ¿no? Le ingresan en Excel, le piden la función promedio y tienen el valor P promedio, así el P promedio de toda la tabla, de lo que es, en este caso, validez de contenido, si hemos marcado validez de contenido, lo que es el P correspondiente, el P promedio correspondiente a lo que es validez de contenido. Entonces, si ese P promedio es inferior a 0.05, nosotros podemos concluir de que ese instrumento presenta validez de contenido. Entonces podemos concluir de que el instrumento presenta validez de contenido. Igual lo vamos a hacer con validez de constructo y validez de criterio. ¿Qué pasa si algún ítem resulta que... ¿Qué pasa si nos sale que el valor de P promedio es superior a 0.05? Entonces buscamos los ítems que nos están ocasionando problemas, que tienen un valor P muy alto, tienen muchos desacuerdos, y ese ítem, de acuerdo a la recomendación del experto,
lo modifican, lo mejoran y lo someten otra vez a la evaluación del experto que lo observó, cosa que levanta la observación. Entonces, de repente eran 4, ya levantaron 1, ahora son 3, levantan otra observación 2 y con 2 ya prácticamente ese ítem como resulta válido. Y va a afectar el P promedio total y por lo tanto el instrumento de repente va a presentar la validez del contenido en este caso, ¿no? Lo mismo tendrían que hacer con constructo y con criterio, ¿no? Entonces, ese formato que se le hace ya a los expertos tiene una parte que dice recomendación, observación, y él le va a dar la recomendación. De modo que usted mejora su ítem, lo vuelve a evaluar, ¿no? Va a mejorar el instrumento, logra la aprobación del experto y usted puede lograr la validez del instrumento. O sea, al final ese experto va a permitir que el instrumento mejore. Entonces, ese es validez. Después tenemos, ese es validez según juicio de experto. Les había comentado que la validez también se hace mediante pruebas estadísticas, ¿no? Haciendo uso de, ¿no?, de una muestra piloto y nosotros sometemos a pruebas estadísticas, ¿no? Y mediante pruebas estadísticas podemos determinar si es que el ítem que estamos evaluando es válido o no. También se puede hacer validez, se llama por análisis de ítem, ¿no? Validez por análisis de ítem, entonces eso ya lo hace la computadora, ¿no? Ahí ya no tienen opción de ir al experto y decirle, ¿no?, hacer uso de la recomendación del experto y levantar la observación y lograr una aceptación, ¿no?, del ítem. Porque la computadora sí es más fría, ¿no? La computadora simplemente dice, ese ítem. No dice por qué. Simplemente ese ítem dice por qué. No es válido porque no se correlaciona con el puntaje total. Y no les recomienda qué hacer, ¿no? Simplemente ustedes cliquen en ese caso, cambiarlo, aplicar otro piloto y ver si mejoró, ¿no? Que es un poquito más complicado, ¿no? Por eso en algunos casos se recomienda tener más ítems por indicador, cosa que lo que saben que no son válidos se eliminan y nuestro instrumento no se ve afectado en lo que es su validez de contenido. Entonces, validez por análisis de ítems, el objetivo de esta prueba es establecer una correlación ítem-test. O sea, cada ítem debe correlacionarse con el puntaje total del test. Si es una prueba de conocimientos, se aplica por decir a unos 30, una muestra piloto, por decir de unos 30, vamos de los 30 con sus puntajes totales, y cada ítem debe correlacionarse con el puntaje total. Si cada ítem se correlaciona con el puntaje total, significa que está relacionado, ¿no? Y está contribuyendo a ese puntaje, a que suba o a que disminuya. Entonces, cada ítem debe estar relacionado con el puntaje total. Si no tiene ninguna relación, ese ítem no importa, lo sacamos y no pasa nada. Entonces, cada ítem debe relacionarse con el puntaje total. ¿Y eso quién lo hace? La computadora. Pero para eso se queda el instrumento lo aplicamos a un piloto de unos 30, luego esos datos los metemos, ¿no?, a un programa estadístico, el PIINFO, el SPS, TACA, los programas estadísticos, y esos programas le pedimos que evalúen la correlación entre el ítem con el puntaje total. Y cada vez que nos sale que hay correlación, ese ítem es válido. Si sale que no hay correlación, va a ser, ese ítem no es válido. Entonces, ese caso es un poquito más fría la computadora, ¿no? Entonces, el objetivo de esta prueba es establecer una correlación específica ítem con el test, con el puntaje total del test, ¿no?, que nos permitirá precisar si cada ítem mide lo que dice medir, ¿no? Cómo y cuánto contribuye a la validez total, ¿no? Para ejecutar esto se hace uso de un piloto. En la universidad le aceptan pilotos, como no se puede ser muy exigente en lo que es el piloto, a veces no tienen ni permiso de la institución para recolectar los datos. A este le piden como máximo 30 y a veces hasta 15 datos le piden como piloto, ¿no? Porque es un instrumento que es para su trabajo específico, pero si es un instrumento que se va a estandarizar, como un test de ansiedad, ¿no? ¿no? Entonces, ahí sí se exige que sean un tamaño así, ¿no?, de 60 a 100, aunque hay una regla que dice debe ser de 3 a 5 unidades de análisis por cada ítem. Si su instrumento tiene 20, tendría que tener 60, ¿no?, a 100, ¿no? Y si su ítem tiene 30 preguntas, tendría que hacer, ¿no? O sea, ¿no?, el piloto sería mayor, ¿no?, de 3 a 5 por cada ítem que tenga su instrumento. Otro tipo de validez así por análisis de ítem, o sea que la computadora nos va a decir si ese ítem es válido o no. Otro tipo de validez, ya no es juicio de experto, ¿no? Entonces, dice método de la diferencia entre grupos extremos. Método, ¿no?, de la diferencia entre grupos extremos. ¿Qué se hace?
igual, se aplica el test, supongamos que es de conocimiento al piloto, que son de 30, y luego hacemos los ordenamos de mayor a menor, ¿no? Como un cuadro de mérito, de mayor a menor. Y tenemos que analizar ítem por ítem, y debemos de concluir de que todos los ítems permiten discriminar entre el que sabe y no sabe. Y eso ¿cómo lo logramos matemáticamente? Entonces, como hemos hecho un cuadro de mérito, del que más sabe al que menos sabe, los hemos ordenado, del mayor puntaje al menor puntaje, los hemos ordenado, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, pregunta 1. De los primeros, ¿cuántos respondieron correcta a la pregunta 1? Va a salir un porcentaje alto, ¿no? Porque son los que más saben. De los que están al final, ¿cuántos respondieron correcta a la pregunta 1? Va a ser un porcentaje bajo. Entonces, va a haber una diferencia. Los que más saben respondieron correctamente esa pregunta en mayor proporción que los que menos saben. Así, ítem por ítem. Si sale algún ítem en que los que más saben y los menos saben responden casi igual, entonces no hay diferencia entre esos grupos extremos con respecto a, ¿no? Ese ítem no está marcando diferencias y por lo tanto ese ítem no tiene la capacidad de discriminar entre que sabe y no sabe y por lo tanto ese ítem no es válido. Ese es un análisis estadístico, la computadora lo hace, ¿no? Tiene sus reglas, dice que se obtiene el 27% de los que, ¿no? De los que están, ¿no? Que tienen los puntajes más altos y el 27% de los que tienen los puntajes más bajos. Por ejemplo, de 120, el 27%, que sería como 32, ¿no? Que tienen los puntajes más altos. Y luego se analiza cuántos respondieron correcto por decir. Bien, ¿no? Y se saca una relación, ¿no? De 30 de 32. Le llaman PA eso, ¿no? La proporción de los que respondieron correcto de los que más saben. Esto mismo se hace con los últimos 32. Le llaman PI. ¿Cuántos respondieron correcto? 2 de 32. PI 0.06. Se va a una tabla, un nomograma de Colbert que le llaman, y se saca un indicador que nos va a decir si ese ítem es válido o no válido. La tabla la tengo, pero no la he incluido aquí. Entonces, esa es una manera así, un análisis por computadora que nos va a permitir evaluar la validez del instrumento. Por lo general lo hacen cuando validan instrumentos que se van a estandarizar. Entonces, este también tengo, ¿no? Prueba de correlación, producto, momento, ¿no? Ítem test, es que habíamos visto también. Entonces, un ejemplo para decir, si este es el instrumento, lo que han respondido, vamos a tener un puntaje total y se busca correlaciones. Este es el SPSS. Acá tenemos el 2 ítems y tenemos el puntaje total por ahí, ¿no? Correlación bivariada, y que usamos nuestras dos variables, el ítem 1, que quiero ver si es válido o no, y el puntaje total en correlaciones, damos a aceptar y nos sale, miren, no hay correlación. El P salió mayor que 0.05. Este ítem no es válido, no hay correlación. Otro ítem, ¿no? A ver, el ítem 2 con el puntaje total. Miren, el R ha salido alto y el P ha salido bajo, menor que 0.05. Si hay correlación, ese ítem es válido. Así, ítem por ítem. Y la computadora va a detectar válido o no válido. Entonces, de esa manera, ahí no se está haciendo la evaluación de la validez del instrumento por juicio experto, sino por piloto y análisis de ítem. Acá también, ¿este ítem sería válido o no? El ítem 3. No, ¿no? Porque el P salió mayor. Y este de aquí, sí sería válido. Entonces, la computadora va, ¿no? a hacernos esa validez. Entonces, eso es lo relacionado a la validez. La validez es la capacidad del instrumento para medir la variable que pretende medir, ¿no? Y la confiabilidad es la capacidad para reproducir sus resultados, se aplica repetidamente, ¿no? Se refiere al grado por el cual la aplicación repetida al mismo sujeto permite estimar la estabilidad en el tiempo del comportamiento que estamos midiendo. O sea que el resultado se va a reproducir, ¿no? No va a decir de que tiene una conducta de riesgo después que tiene una conducta que no es de riesgo. Entonces, si se ha aplicado repetidamente en un periodo corto, ¿no? Van a haber algunos cambios, pero esos cambios no van a ser significativos, de modo que la conclusión va a ser la misma. Entonces, para evaluar la confiabilidad, sí obligados tienen que aplicar un piloto. Una vez que ustedes crean su instrumento para evaluar la confiabilidad, van a tener que aplicar un piloto, ¿no? Y para la siguiente clase va a tocar todo lo que es ¿no? Esta parte que estamos viendo corresponde a un avance de la siguiente clase. Vamos a ver la confiabilidad, le voy a traer una base de datos, de ejemplo, para evaluar la confiabilidad. Hoy día vamos a evaluar la validez. Como que estamos adelantando un poco de la siguiente clase, porque para el final tenemos la parte de pruebas estadísticas, ¿no?
y eso lleva más tiempo. Entonces, a ver si vamos ganando un poquito de tiempo para, ¿no? Sobre todo para dedicarlo a la última parte que tiene que ver con lo que es el análisis de datos, ¿no? Para poder abordar un poco más, explicarles, ¿no? Con más detalle, con más ejemplos, ¿no? Las pruebas que vamos a ver. Entonces, con respecto a la confiabilidad, entonces existen técnicas para evaluar la confiabilidad, existen, ¿no? Diferentes ¿no? pruebas que vamos a utilizar para evaluar la confiabilidad. ¿Qué habíamos dicho de la confiabilidad? Es la capacidad del instrumento para reproducir sus resultados, ¿no? Si se aplica repetidamente al mismo sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si aplicamos el instrumento va a salir, por decir, un puntaje, y lo volvemos a aplicar, debe salir el mismo puntaje, o de repente un poquito superior o un poquito inferior, ¿no? Pero debe salir casi lo mismo. Entonces, si los valores, ¿no? En el test, en las dos veces que se ha aplicado, por decir test y retest sale similar, si salió por decir 15 y después salió 14 o 13, es algo similar, ¿no? Si salió 8 y después salió 9 o 7, es algo similar, ¿no? Entonces, el test y el retest debe de arrojar casi el mismo resultado, ¿no? Si eso ocurre, hay una prueba estadística que nos dice de que esos valores están correlacionando, ¿no? El test se está relacionando con el pretest, con el posttest. Se están relacionando porque está saliendo lo mismo. No es lo mismo que en el test salga un 18 y después un 0,5, no hay ninguna relación. Pero si sale casi lo mismo, significa que se están relacionando esos puntajes. Entonces, el estadístico que evalúa la relación, ¿no? Entre esos valores es el R de Pearson, el error de Spearman, pero en este caso se utiliza el R de Pearson, ¿no? Entonces, la confiabilidad la podemos aplicar también, la podemos abordar también con lo que es test y retest. Un mismo instrumento se aplica 2 o más veces al mismo grupo, ¿no? De sujetos, ¿no? Y luego de un periodo se correlacionan los datos, ¿no? Es una de las más usadas, ¿no? Para ver qué tan estables son los datos, no están cambiando mucho. El antes y el después es casi lo mismo. Eso lo dice la prueba estadística. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Este es otro método, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el test y retest? ¿Qué pasa si le aplicamos un test de conocimiento sobre bioseguridad que tiene 20 preguntas? Ustedes lo van a revisar, van a responder las que saben, de repente de las 20 responden 15 por decir, y luego el mismo test se lo aplican de nuevo. Existe la probabilidad de que ustedes en la segunda vez que se le apliquen, saquen más nota. De repente, no, consultaron con la compañera y se equivocaron algunas y lo van a mejorar, ¿no? Puede ocurrir de que en el retest mejore el puntaje, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendieron, ¿no? Aprendieron en ese pequeño periodo de test y retest, como que se aprendió algo y puede, en el retest se puede incrementar, ¿no? Se puede incrementar el puntaje, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos ese factor de confusión, que es el aprendizaje entre el test y el retest, ¿no? Aplicando al mismo momento. Pero ¿cómo lo aplicamos en el mismo momento? Para eso hacemos formas paralelas, ¿no? Estamos evaluando conocimiento de matemática básica de suma. Le pongo 1 más 2 y en la otra parte le pongo 2 más 1. 3 por 2 y 2 por 3. Estoy aplicando lo mismo, simplemente una pequeña variación, pero en el fondo estamos evaluando lo mismo. Entonces, después mis puntajes de este bloque A deben ser similares al bloque B, porque prácticamente estoy preguntando lo mismo. Entonces, este es el método al que se refiere, ¿no? Para evitar el aprendizaje en ese pequeño periodo del test y retest. Entonces, la confiabilidad según el criterio de equivalencia, utilizando el procedimiento en formas paralelas. Lo mismo en formas paralelas, ¿no? Se elaboran 2 formas del mismo instrumento que sean equivalentes, prácticamente lo mismo, las versiones son similares en contenido, instrucción, duración, ¿no? Pero con diferencias en la forma, para evitar el aprendizaje que dice, ¿no? Entonces, se hace eso y igual se correlaciona, ¿no? La parte A con la parte B. Se correlacionan esos puntajes y si hay correlación significa que ese instrumento es confiable, ¿no? Está reproduciendo sus resultados. Es un equivalente al test. Otra es el instrumento, se separan las preguntas pares y las preguntas impares. Se saca el puntaje total de las preguntas pares y el puntaje total de las preguntas impares y debe correlacionar también. Si existe correlación entre pares e impares, entonces ese instrumento también es confiable. Es otra manera de evaluar también lo que es la confiabilidad, dice por mitades, ¿no? Entonces se suman los puntajes de los pares, tenemos 20 preguntas, vamos a tener 10 preguntas de los pares y 10 preguntas de los impares,
y debe de salir un puntaje similar. Deben correlacionarse. Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros evaluar la confiabilidad del instrumento. Uno de las pruebas más utilizadas, uno de los test más utilizados para evaluar la confiabilidad es el Q de Richardson y el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach también es un estadístico que nos permite evaluar la confiabilidad, ¿no? Según el criterio de consistencia interna. Entonces, estos estadísticos son más elaborados y son más usados que los anteriores, ¿no? Ustedes en su trabajo de investigación probablemente hayan utilizado el Q de Richardson o el alfa de Cronbach, ¿no? Los otros probablemente no lo hayan usado. Son los más utilizados. Entonces, ¿cuándo se usa el alfa de Cronbach? Cuando las variables son politómicas, cuando tienen varias alternativas. Por ejemplo, cuando se miden actitudes, hay varias alternativas. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre. Hay varias alternativas. O tres también puede haber tres alternativas, ¿no? Nunca, a veces, siempre, ¿no? Cuando hay más de dos alternativas, se utiliza el alfa de Cronbach. Pero si la variable es dicotómica, solamente tiene dos alternativas, entonces se utiliza el Q de Richardson. KR20, que es, ¿no? Es una formulita que se utiliza, es sencilla y nos permite evaluar la confiabilidad. Tanto el alfa de Cronbach como el Q de Richardson, ¿no? Por ejemplo, en la Cayetano exigen que sea mayor o igual a 0.7. En algunas universidades aceptan hasta 0.6. Porque no es fácil lograr un 0.7, ¿no? Si el instrumento ya es un instrumento estandarizado y piden y uno le echa alguna modificación, o lo ha adecuado, algunos cambios hechos, y uno lo vuelve a validar, van a salir valores, ¿no? Próximos a eso, ¿no? Superiores. Pero cuando uno crea un instrumento, a veces salen valores inferiores y hay que eliminar algunos ítems para lograr la confiabilidad. Así como se eliminan ítems para lograr la validez, a la hora de evaluar la confiabilidad también a veces tenemos la necesidad de eliminar ítems para lograr la confiabilidad, de modo de que suba sobre 0.7. Cuando se hace el análisis estadístico, nos dice qué ítem no están contribuyendo a la confiabilidad. Dice, si usted elimina este ítem, la confiabilidad va a subir a este valor. Entonces, de repente, su confiabilidad sale 0.50 y tantos. Y dice, si elimina este ítem, sube a 0.65. Y si elimina este otro, ya pasa de 0.5. Entonces, sacrificamos algunos ítems para lograr la confiabilidad. Entonces, estos métodos se utilizan bastante. Entonces, por ejemplo, la confiabilidad, cuando se evalúa la relación, ¿no? Digamos, de puntajes pares con impares. Este instrumento sería confiable. ¿Ha salido que hay relación o no? Miren el P. ¿Por qué no hay? La significancia estadística. Debe ser menor que 0.05. ¿no? Entonces, es mayor que 0.05. Por ejemplo, este instrumento no sería confiable. Hemos correlacionado puntajes impares con puntajes pares. No es confiable, estamos evaluando la confiabilidad. Entonces, lo que es la confiabilidad por lo que es el alfa de Cronbach. Miren, en el SPSS, que es el programa que ustedes, ¿no?, han seleccionado. Entonces, si ingresamos a análisis de escalas, ahí vamos a ver la fiabilidad, ¿no? Y ahí nos va a permitir obtener el alfa de Cronbach. En este caso, es confiable. ¿Por qué? Menor a 0.7, habíamos dicho 0.7, ¿no? Entonces, probablemente eliminando algunos ítems, mejore. La computadora nos puede decir qué ítems no contribuyen a la confiabilidad. Entonces, debe mejorar, ¿no? En este caso, ¿sería confiable? Sí, ¿no? Porque ha salido mayor a 0.7 el alfa de Cronbach. Estamos hablando de un instrumento que tiene variables politómicas. La factibilidad es importante, ¿no? Cuando nosotros creamos un instrumento de recolección de datos, debe ser factible. Entonces, los aspectos que habitualmente se evalúan son el tiempo, que habíamos dicho mayor a 30 minutos, 35 minutos, ya un poco tedioso, ¿no? Que requiere. La sencillez, ¿no? Previamente ustedes aplican un piloto. Cuando crean un instrumento, aplican un piloto para ver si es que están entendiendo bien las preguntas. Hace poco me buscan unas alumnas que habían hecho una pregunta que no aplicaba, y cuando aplicaron el post-test estaba en blanco, ¿no? Nadie la respondió, porque tuvieron que haber hecho un piloto antes para evitar eso. Entonces, hay que asegurarse de que el instrumento sea factible. Cuando nosotros creamos un instrumento de recolección de datos, al final, algunos instrumentos clasifican. Por ejemplo, lo pueden clasificar si son conocimientos en alto, medio y bajo. A eso se llama baremación.
A esto se llama baremación. Cuando ustedes aplican un instrumento para medir, por ejemplo el estrés laboral, le va a decir el nivel de estrés es alto, medio y bajo, ¿no? Según dimensiones, ¿no? En despersonalización, cómo está el estrés, ¿no? En realización personal, cómo está, ¿no? Agotamiento emocional, cómo está, ¿no? Entonces, eso se llama baremación. Esas escalas de clasificación se conoce como baremación, ¿no? Muchas veces se comete el error de esas escalas simplemente establecerlas a simple criterio. Y en un trabajo de investigación, ¿no? Uno de los principios de la investigación científica es la objetividad, ¿no? Lo subjetivo queda de lado, ¿no? Y lo subjetivo tiene que ver con la ocurrencia. Entonces, nosotros decimos de 0 a 10 bajo, de 11 a 14 medio y de 15 a alto, ¿no? Porque en el colegio era así, entonces, y le preguntan, ¿pero cómo lo sacó? Y hay técnicas para sacar esas escalas, se conocen como baremación, ¿no? Dentro de las técnicas que tenemos estandarizadas, tenemos ¿no? La técnica de Stanino, ¿no? Que es una de las más usadas, Stanino. Tenemos también percentiles, vamos a ver. Nosotros, como un piloto, obtenemos, por decir, los cuartiles. Miren, primer cuartil, segundo, tercero, los cuartiles, y cada cuartil está asociado a un puntaje. Entonces podemos tener puntajes que son puntajes bajos, que están por debajo del primer cuartil, que están en el primero y segundo, puede ser gráficos con tendencia normal, ¿no? Es tendencia alto y puntajes altos, de acuerdo a los cuartiles. Que se usa poco. El que se usa bastante es Stanino, ¿no? Este es el que se usa bastante. ¿Cómo determinamos la escala de clasificación según Stanino? Con ese mismo instrumento que utilizamos para evaluar la confiabilidad, con este mismo instrumento nosotros podemos crear nuestras escalas de clasificación. Porque, ¿qué es lo que necesitamos? Habíamos dicho que para evaluar la confiabilidad, si aplicamos alguno de esos métodos, vamos a tener que tener los puntajes totales, ¿no? Y con esos puntajes de repente los pares y pares, y el puntaje total que es pares más impares. Teniendo los puntajes totales, de todos esos puntajes totales podemos sacar el promedio y la desviación estándar, que es algo sencillo, pero podemos sacar en Excel también, ¿no? Igual promedio, igual desviación estándar, tenemos promedio y desviación estándar. ¿Y cómo obtenemos estos puntos de corte A y B, que son los que nos van a permitir determinar cuándo el puntaje es bajo, medio y alto? El punto de corte A va a ser igual a la media menos 0.75 que multiplica la desviación estándar. Es una fórmula. Y el punto de corte B es la media más 0.75 que multiplica la desviación estándar. Una vez que tengamos esos dos puntos de corte, ya podemos decir por debajo de A es bajo, de A B es medio, por encima de B es alto. Esta es una técnica estandarizada. Para lo que son a veces prácticas, ¿no? Si son bastantes ítems lo que se evalúan, a veces se calcula el puntaje promedio y por encima del promedio lo consideran a veces adecuado y por debajo del promedio inadecuado. Si son pocos ítems, algunos dicen, si cumple el 100% es adecuado. Basta que no haga algo para que sea inadecuado. Algunos sería lo más correcto, ¿no? Que si hacen todo correctamente adecuado y que basta que algo no hagan inadecuado. Pero a veces ocurre cuando aplican eso, sale el 100% inadecuado, porque hay cositas que de repente hacen, y el informe va en contra del servicio en el que están trabajando, porque la mayoría hace su trabajo de investigación en su área y va a salir de que no, 100% de prácticas inadecuadas, y entonces utilizan el otro método que es el promedio. Por encima del promedio y por debajo del promedio tienen los dos grupos que le va a permitir después hacer algunas relaciones, comparaciones. Entonces, este es lo que son las escalas de clasificación. Por ejemplo, es un trabajo de uno de sus compañeros, de repente por ahí está alguna conocida de ustedes, de la Caetano, ¿no? Que hicieron un trabajo sobre, ¿no? donde se evaluaban conocimientos y aplicación. Entonces, para los conocimientos se tuvo que tener su escala de clasificación. Su piloto de conocimientos, con todo este puntaje de conocimiento, se sacó el puntaje promedio, que salió 16, y la desviación estándar, que salió 1.55. Se aplica la fórmula. Punto de corte A es la media menos 0.75 de desviación estándar. Acá tenemos el punto de corte A, salió 15.2. El punto de corte B sale 17.6, y de esa manera tenemos de 0 a 15 bajo, de 16 a 17 medio y 18 a 20 alto. Teniendo ya estas escalas de clasificación, ya se puede clasificar los puntajes bajo, medio y alto, y abordar al menos un objetivo específico, que era determinar el nivel de conocimiento de esa muestra, ¿no? Prevaleció, vemos acá que, ¿no? Cómo están los conocimientos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos abordar esos objetivos. Entonces, hemos creado el instrumento, hemos sometido a pruebas de validez y confiabilidad, y al final también le hemos determinado su escala de clasificación, que es la baremación, que nos va a permitir abordar nuestros objetivos específicos. Entonces, eso es lo relacionado a la parte teórica.
y hay un ejercicio que sería bueno que, ¿no? que lo reproduzcan para que hagan una evaluación de lo que es validez de contenido, conjunto de criterios según juicio del cargo. Todo el material se lo he hecho llegar en físico, ¿ya? Para que lo reproduzcan. Todo lo que hemos hecho está en físico. ¿Alguna duda, alguna consulta? Pueden aprovecharla. ¿Mm? No, ahora viene ya ya el material que se llega. A ver si en digital se lo puede escanear. Sí. Ya. Hemos avanzado un poco de acá de la segunda, porque esta primera es
esa tabla binomial que se les ha hecho llegar, en la tabla binomial que se les ha hecho llegar, miren, a ver, puede avanzar un poco, hasta n igual 10, sigue, a ver, siga un poco más, la siguiente hoja, a ver, ahí está bien, ahí. Esta tabla binomial, estos valores que figuran acá, por ejemplo, n igual 10 es el número de expertos. N igual 10 es el número de expertos. Si ustedes están trabajando con 9 expertos, van a trabajar con el bloque n igual 9. Si son 8, con 8. En este caso, n igual 10 significa que estamos trabajando con 10 expertos. Luego, tenemos que obtener los valores de P. Los valores de P. Estos números que van de 0 a 10 son los desacuerdos. Son los desacuerdos. No son acuerdos, sino desacuerdos. Por ejemplo, este es 0 desacuerdos. Hay una columna que es la del medio, de 0.5. Si se fijan en su hoja, arriba pongan una marca en 0.5, que van a trabajar con esa columna. La columna de 0.5 arriba, en la cabecera, ¿no? En la parte de arriba, 0.5. Arriba, 0.5. Marquen esa es la columna con la que van a trabajar. Porque ese 0.5 equivale a un empate y nosotros queremos rechazar el empate, nosotros queremos que ganen los acuerdos. Entonces, vamos a trabajar con la columna de 0.5, que sería esta de acá. Miren, para 10 expertos y 0 desacuerdos, este es el valor de P. ¿Cuánto vale P? 0.0010, ¿no? Si tuviésemos dos desacuerdos, ¿cuánto valdría P? Este acá, ¿no? 0.0547. Estamos hablando de 2 desacuerdos. Entonces, en función a los desacuerdos, ustedes tienen que registrar todos los valores de P en la columna de P. Luego obtienen el P promedio, y ese valor de P, si es menor que 0.05, pueden concluir con un 95% de confiabilidad de que ese instrumento es válido. Si el P sale mayor que 0.05, el P promedio que vamos a tener en esa columna de la práctica, si sale mayor que 0.05, entonces el instrumento no es válido. Y pueden identificar los ítems que no están contribuyendo a la validez para que ¿no? lo eliminen o lo modifiquen. Entonces, tienen que obtener los valores de P para cada uno de los ítems y después el valor P promedio. Suman todos los valores de P y lo dividen entre el número de ítems. Si son 13, 15, entre el número de ítems y sacan el P promedio. Ese P promedio debe ser menor que 0.05. Entonces, así es como van a trabajar con esta tabla, ¿no? O sea, la columna que equivale P 0.5 y estos son los desacuerdos. Van a registrar todos sus valores de P, de modo que van a poder concluir si el instrumento es válido o no. Según cada uno de esos criterios, validez de contenido, validez de conflicto, validez de criterio.